Buenas, profesor, ¿cómo está? Soy Alejo Legname, formo parte del grupo iOS 1 y mi número de legajo es 27004. A continuación, voy a pasar a explicar el apartado destinado a los procesos que forman parte del sistema operativo iOS. Para comenzar con el tema, es necesario saber qué es un proceso. Para ello, podemos definir un proceso como un momento en el que se ejecuta un programa. Y si esto sucede dentro del sistema operativo iOS, se le llamará hilo. Ahora, ¿de qué maneras se pueden ejecutar un proceso? Existen dos maneras. En primer plano, que es la más normal o común, ya que es la ejecución por defecto y no permite que se ejecute otro proceso hasta que el que está en curso haya terminado. O la segunda manera, que es en segundo plano, donde se genera la ejecución de varios procesos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo se decide de qué manera van a ejecutarse estos procesos? Bueno, para eso existe la llamada cola de prioridades, la cual, como dice su nombre, ejecuta según la prioridad que tengan dichos procesos o, en todo caso, si llegan a tener la misma prioridad o importancia, se ordenarán según su orden de llegada. Si nos adentramos un poco en esta cola de prioridades, podremos ver de qué maneras están ordenadas las mismas. En primer lugar, están los procesos de alta prioridad, los cuales necesitan una respuesta rápida o inmediata. En segundo, y un poco de la mano con los de alta prioridad, se encuentran los procesos en modo kernel o crítico, que forman parte del sistema operativo y serán ejecutados primeros. En tercer lugar, los procesos normales, que tienen la prioridad estándar determinada por el sistema operativo. Y en cuarto y último lugar, los procesos de baja prioridad, que están vinculados con tareas periódicas como el registro de mensajes. Una vez explicada la disposición de los procesos, es necesario que hablemos del ciclo de vida de los mismos. Para introducirnos en el tema, necesitamos saber que estos pueden ser creados y terminados en cualquier momento. Se habla de cada uno de manera individual porque todos tienen sus correspondientes etapas y estados. Bien, las posibles etapas de un proceso, dichas en su respectivo orden de transición, son la etapa de creación, donde de ser necesario se le asigna un espacio de pila, si no se va directamente a la etapa de ejecución que mencionaremos más adelante. La etapa de modificación, momento en el que se le asigna un proceso al recurso. Luego viene la etapa de ejecución mencionada anteriormente, la cual corresponde luego de la creación y modificación del proceso. Aquí el proceso tiene acceso a la CPU y puede elegir o no si ejecutarse. Y por último viene la etapa de finalización, que como lo dice su nombre, es el final del ciclo de vida del proceso. Y esto se define cuando un proceso cumple su función y se apaga para permanecer inactivo hasta que el kernel recupere sus recursos y los mismos se eliminen por completo del sistema. Si no, otra manera de terminar el ciclo de vida del proceso es cuando otro proceso lo termina de manera forzosa. Y como dijimos anteriormente, todo proceso viene acompañado también de sus estados, los cuales pueden ser estado listo, donde el proceso se encuentra esperando su turno según la prioridad que tenga para así poder ejecutar sus instrucciones. Estado de ejecución, que es cuando el proceso está en la CPU y se está ejecutando. O estado detenido, que es cuando el proceso se encuentra en memoria principal durmiendo cargado, que no se puede ejecutar porque le falta la operación o evento que le permite correr. Bueno, habiendo explicado qué son los procesos, cómo se manejan, cuáles son sus etapas, estados, etc., podemos pasar a cosas más puntuales, como por ejemplo el proceso de arranque de dispositivos iOS. Para empezar, hay que saber que todos los pasos de este proceso tienen componentes firmados criptográficamente por Apple.
Esto con el fin de realizar el arranque solamente después de haber corroborado la cadena de confianza. Entonces, para empezar, cuando se prende un dispositivo iOS, se ejecuta el primer paso de la cadena de confianza. Aquí se verifica la clave pública de autoridad de certificación raíz de Apple, con el fin de saber si los gestores de arranque tienen la firma de Apple antes de empezar su carga. Cuando cada paso verifica que el siguiente esté firmado por Apple y el iBoot, es decir, el gestor de arranque, termina sus operaciones, verifica y ejecuta el kernel. Bien, ahora, ¿qué sucede si el intento de carga o verificación falla durante el proceso? Bueno, esto dependerá mucho según el hardware que tenga el dispositivo. Puede suceder que si el dispositivo es antiguo y la ROM no puede cargar los gestores de arranque, se tienda a una actualización del sistema o del dispositivo. También puede ser que entre en modo recuperación. Tendremos que conectar el dispositivo al Finder mediante USB y restaurarlo a su configuración de fábrica. Ahora, si aún así arranca pero detecta una anomalía, el Secure Enclave utilizará el proceso de arranque para limitar el acceso a los datos del usuario y pasará de nuevo al primer modo, donde se actualizará el firmware, o al modo de recuperación, los cuales ambos explayamos anteriormente. Bien, y por último, pero no menos importante, algo de lo que vamos a hablar es la gestión de procesos, que si bien es un tema muy extenso y complejo, y no alcanzaría toda esta exposición para poder explicar al fondo qué es, para poder hacer una explicación lo más completa y concisa posible, me voy a centrar en XNU, que significa X is not Unix, el cual es un software libre y de código abierto como parte del sistema operativo Darwin. Bien, este es el núcleo del sistema operativo iOS. Así que aquí pasaremos a explicar cómo provoca una ilusión de ejecución concurrente por medio de la planificación en la ejecución de procesos listos para correr. Empecemos con la concurrencia. Al igual que en muchos sistemas operativos, iOS debe soportar procesos concurrentes y gestionar esta concurrencia involucra que un recurso dado no sea excedido por más de un proceso a la vez. Por eso, XNU soluciona esto mediante un sistema abreviado SMP, que significa multiprocesamiento simétrico en español, en el que varios núcleos son manejados por un solo kernel y pueden acceder al mismo espacio de memoria. Luego está la planificación, donde el kernel solo reconoce un tipo de hilo, y es el match thread, el cual contiene una información que permite al planificador dar un tiempo de ejecución a cada proceso. A esto se le llama cuanto, y al terminar cada uno de estos cuantos, el proceso es reemplazado por uno de igual o mayor prioridad.